aeropuerto de Melbourne porque me voy a Tasmania. Hace como 4 meses que no vuelo y me da pánico volar. Voy con Jayone, la teacher que también da clases de español y que es de Altsasu, que conocí en la fiesta de Navidad. En realidad ella tenía este plan ya y yo me he acoplado a todo, pero es que estaba guay la ruta que tenía hecha. Así que nada, ya nos iréis viendo. ¡Let's go! Y siempre que vuelo pienso, ¿por qué no podemos ir así? Ya está, vamos con las ruedas, no tenemos que despegar. Se hace un ruido muy raro esto, ¿eh? Ha sido un vuelo súper bueno, súper tranquilo, unas vistas súper guays como habéis visto durante todo el vuelo. Nada, otro vuelo más sobrevivido. Voy 100% de supervivencia en vuelos. Obviously. Aquí está el alojamiento. Estamos andando hacia la zona norte porque vamos a comer brunch allí y después nos vamos a un museo que se llama Mona. Y yo digo MoMA como el de Nueva York o el que sea. Ha recomendado venir de brunch Eloise, mi alumna, y aquí en vez de antibac lo que hay es crema de 50, se llama Room for a Pony y nos ha dicho que podemos ir a esta mesa. Primera comidita en Tassie es una Chinese omelette y Jayone tiene Eggs Benedict. Sí. Y como no, adivinar qué estoy bebiendo, Ice Chai Latte. Acabamos de llegar a la zona del puerto, súper bonito. De Salamanca Square. Esta plaza la llamaron Salamanca por la batalla de Salamanca en la que participaron Inglaterra, Portugal y España contra Francia y la ganaron de la mano del Duque de Wellington. El Duque de Wellington hemos mirado y nació en Irlanda, entonces no sabemos muy bien por qué les encanta tanto, porque hay una montaña que mañana vamos a ir a ver que se llama Mount Wellington, pero bueno, no. Hemos comido y ahora nos hemos venido al museo que se llama Mona, que es The Museum of New and Old y es el museo más famoso de Tasmania y dicen que es como un Disneyland para adultos. Espero que sí, porque también cuesta lo mismo que un Disneyland para adultos. Mirar qué vistazos hay de camino. Esto es el agua. Súper bonito. Mira, mira, mira lo que es, qué rápidos, qué rápidos. ¿Pero qué son? Estas son las vistas desde la entrada del Mona. Escriben con agua. Estamos entrando en un sitio que está muy oscuro y nos han dicho que si nos sentimos mal podemos salir. Hay una sala llena de telarañas. Yo no sé por qué he pagado por esto si tengo mi casa llena de esto. Mira, Mary, esta es como las que tenemos donde friegas. Siguen siendo spiderwebs. Sí, sí, sí. Esto es como suenan las telas de araña en movimiento.
a las 4. To play the piece that I've written today, know what it's like as an ensemble piece. They don't really know yet how fast it goes. I don't know what it sounds like. You don't know what it sounds like. We're all going to find out in about 20 seconds together what it sounds like. Hemos venido aquí a por ostras, pero igual cenamos algo, o yo por lo menos. De cenita ha caído fish and chips y voy a comer 2 ostras porque todo el mundo me ha dicho que tengo que probar las ostras de aquí con estas vistitas. Y nuestro segundo día en Tasmania y hoy nos vamos de hike. Este es mi outfit of the day. Nos vamos a Mount Wellington. El autobús nos va a dejar más o menos cerca del Peak y vamos a estar por ahí. Explorer by the name of Abel Tasman, and he called this place Van Diemen's Land after Anthony Van Diemen, who was in a place called Van Diemen's Land. It conjured up images of devils and demons, so they changed the name to Tasmania. We're about the size of Ireland or Switzerland. The island itself is about 300 kilometers. Vamos a hacer esta ruta, Silver Falls Loop. Me encantan los helechos, está llenito, qué guay. Fern Paradise. La caminata es justo al lado del río. ¡Ay, está mojado! Me acabo de mojar todo el culo apoyándome aquí. Qué tonta. ¿Qué pone? Es que el chico en realidad ha dicho que es ir y volver por el mismo camino, pero en realidad se llamaba Loop, así que deberíamos de poder volver. Estamos teniendo un poquito de mala suerte en este viaje porque hemos subido a esta montaña que se supone que tiene vistas súper guays y no se ve nada porque las nubes están súper bajas y muchísima niebla. Llegando a un mirador para ver la niebla. No se ve absolutamente nada. Aquí estamos con estas super vistas. Por lo menos no llueve. Se está poniendo cada vez más espeso, o sea, ya ahora mismo no se ve absolutamente nada. Bueno, se ve justo lo que tienes enfrente, pero es que casi está ni eso. La flecha que te lleva a las tinieblas. Que no se ve nada. Esta es la cima de Mount Wellington, señores. Qué vistas, qué vistas. O sea, se me corta la respiración y todo. Empezando a transformarme en la blasa de Cruz y Raya. O la obra de José Mota. No, la repu, ¿no? La repu. Esto es lo que se debería de ver por aquí. Y esto es lo que se ve ahora mismo. Mira todo lo que se vería. Aquí hemos estado en esta cabina, no se veía absolutamente nada. Y estas hubiesen sido las vistas. Oh. Estamos en el Museo de Tasmania. ¿Cómo se llama este museo, Jayone, que no me acuerdo? Tasmanian Museum and Art Gallery. Eso. El Museo de Tasmania tiene una exhibición súper interesante sobre la historia de Tasmania, la invasión y cómo aniquilaron a los aborígenes. Un poco duro de leer algunas cosas, pero bueno, está bien saber la historia. Una equidna y un platypus. Otros animales de Tasmania. Estos son súper bonitos, pero son un poquito como ratas gigantes. Y el famoso demonio de Tasmania que nos ha contado por la mañana el guía, que los pobres están muriendo porque tienen como una especie de cáncer en la piel, en la cara, y dentro de poco podrían llegar a ser especie en extinción.
Mira, parece Ormi de Cariño, he encogido a los niños. la del césped, me encanta esa peli. ¡Ormi! Es que no puedo abrir. Yo no quiero hacer uno de esta. 2 horas y media te da. No. La verdad que no. Hombre, estaría bien. Y nos vamos a Viceno en un autobús urbano, al parecer. O sea, muy fuerte. 2 horas y media aquí. Es una especie de híbrido entre urbano y autobús privado. Room tour, muy básico, pero bueno, baño propio y lo mejor es la vista. ¡Wow! Nos hemos duchado, que por fin teníamos duchas decentes, y ahora nos vamos a ver el anochecer a la playa y nos han dicho que también podemos ver pingüinos, que por la noche cruzan la calle para ir a su escondite y que todas las noches, como a las 9:15 o así, puedes ver los pingüinos. Y esto es lo que es Viceno, o sea, lo que veis, bueno, un poquito más, pero es muy pequeñito. ¡Oh, y la arena súper blanca! ¡Qué guay! No se nota, pero es que la arena es súper blanca, o sea, y suave, no como la arena de mierdilla de Melbourne. Estoy sola en la playa, bueno, estamos. El picnic spot que hemos seleccionado es este. Muy guay este picnic spot, ¿eh? Ah, sí, por aquí hay más gente. Al final nos han dicho que los pingüinos no son en esta playa, así que nada, y nos estamos congelando. Está muy guay el color de la roca. Pues nada, nos quedamos sin ver pingüinos, pero nos vamos a ir a secar el pelo porque no sé, ¿qué temperatura hará ahora? Buah, no sé, pero muchísimo frío. 14 grados o así, pero con viento y el pelo mojado y en manga Mala corta idea. por debajo, no. Son las 6 de la mañana y estamos recogiendo para coger el autobús a Coles Bay. Nos vamos a Coles Bay. Hemos llegado a Coles Bay. La montaña que tenemos que hikear está ahí. Sí, ahí. No vamos a poder hacerlo hasta que no levante. Está diluviando. Todos los sitios del pueblo, todos los sitios están cerrados. Estamos esperando a que abra este a las 7:30, aquí con las cositas para desayunar, y luego tenemos que ir andando al alojamiento y son como 14 minutos, así que nos vamos a calar. Este es el lado no glamuroso, pero verdadero de backpackear. Ah, yeah, 7:30 we're waiting as well. Okay, Yeah. Not long now. Hemos entrado y total que la comida la sirven a partir de las 8 AM. Así que nada, ahora esperar otra media hora.
Nuestro alojamiento en Coles Bay está dentro de como una especie de camping de mobile homes y eso. Y no sé dónde nos darán el alojamiento, pero no sé si esto es un camping. ¡Qué guay! Un camping en Australia. Nuestro alojamiento ya me han dicho dónde está. Está como por ahí en esa cosa de madera, me parece. Ya nos hemos cambiado, estamos ready para empezar el hike a la montaña. Al final no va a ser posible porque todo el mundo en el pueblo que le hemos dicho que queríamos hacerlo nos han dicho que no, que las condiciones, como ha diluviado, que esa montaña para bajarla literalmente te tienes que sentar y bajar arrastrando el culo y hoy va a estar fatal, aparte de que los únicos zapatos que llevamos, zapatillas, son estas, que no tienen nada de tracción. Entonces nos ha dicho todo el mundo que no lo hagamos, que hagamos la ruta de la costa en el Wineglass Bay, que es precioso, en plan arena blanca, el color del mar como azul turquesa. Y el outfit of the day que llevo es este. Hoy va a hacer bastante buenillo. Luego tengo el sujetador deportivo, así que igual puedo hasta tomar un poco el sol. Pero aquí hay que tener mucho cuidado con el sol, porque especialmente en Tasmania la capa de ozono es donde está más fina. Así que llevo esto, llevo crema, obviously. Estamos yendo al inicio del camino por la costa. Voy a decir una cosa. Esto es increíble. O sea, yo no soy de vivir en pueblos, o sea, a mí me encantan las ciudades, pero aquí, en este pueblito, viviría. Para que veáis lo mucho que me está gustando esto. No puedo con lo bonito que es esto. ¡Ah, no quiero volver a Melbourne! Espera un momento, ¿eh? Empezamos el walk aquí. A ver, o sea, estamos aquí. Sí. Entonces de Freycinet Drive, vale, esto es Y el los National Park. lookouts están aquí. Eso es, hay que hacer todo esto. Todo esto. Menos rocosito, hasta el otro lado de la playa. Esta calita se llama Honeymoon Bay. Y nos tenemos que dar prisa porque la niebla está bajando por allí. Esa ciudad que se ve ahí es, bueno, pueblo que se ve ahí es Coles Bay, que es de donde hemos salido. Hemos hecho todo esto, luego hemos venido andando por aquí y seguimos. Vale, ahora estamos aquí y vamos a hacer el hike hasta Wineglass Bay. Hemos venido, no sé, por aquí creo. O por aquí puede ser. Ahora nos queda más o menos la mitad, creo que lo mismo que hemos hecho. Vamos a comer en Wineglass Bay y luego de vuelta. Vamos un pelín a contrarreloj porque tenemos que estar de vuelta en el camping a las 6 para poder coger nuestras mochilas y poder tenerlas para dormir y eso. Estamos a 45 minutos de llegar. Estamos llegando al lookout de la playa a la que luego nos toca bajar. Y es increíble. La arena blanca, agua turquesa. Paradise. ¡Wow! ¡Oh my God! ¡Qué bonito, qué bonito! Este es el paraíso. Excuse me. No es real. ¡Wow! Vamos a comer ahí abajo. Claro, por eso dicen que no hay nada. Que no hay, es que no hay tiendas, no hay chiringuitos, no hay nada. Pues está guay, mejor que no haya nada. Exacto. El menú, bueno, las vistas son guays, el menú no tan guay, es esto. Nos hemos tenido que comprar estos cubiertos que vamos a compartir. A una le va a tocar cuchara, a la otra tenedor. ¿Tienes preferencias, Ayone? No. Igual la tuya es mejor de cuchara. Sí, sí. Hemos hecho 13 kilómetros y ahora nos quedan otros 13 back.
subiendo alrededor de 2000 escaleras sin exagerar, o sea, totalmente verdadero. Bueno, esto multiplicado por 1000 y mucho más empinado encima. Para que veáis que no soy una exagerada de la vida, 1000 escaleras. Ida y vuelta hemos hecho 2000. Sudor máximo. Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a hacer el check-in. O sea, hemos hecho el check-in y vamos a dejar las cosas y ver la habitación. Pues nada. Lo tenemos abajo y arriba. ¿Dónde prefiero? Ah, no. Bueno, por aquí está el baño, la cocina. Basic, pero está bien. Ahí está, la vida de los backpackers. El camping tenía acceso a esta playa, que no lo sabíamos, así que hemos venido y justo está empezando una clase de kayak. Qué penita, porque me hubiese encantado hacer esto. Esta playa se llama Muir's Beach o algo así, me parece. M-U-I-R. Sí. Y esto es lo que es el pueblito. Aquí volvemos a por un ice cream y a por algo de cena también. Tienen sabores muy guays de ice cream. Creo que me voy a coger el del lavender. Cheers. Ahora estamos dando una vuelta por el camping porque mi familia y yo siempre hemos ido a campings desde pequeñita y una tradición es que al atardecer te das una vuelta por el camping, cotilleas lo que hace la gente, que cocinan, cómo tienen decorado todo, así que eso es lo que estamos haciendo. Aunque el paseo está costando porque llevamos como 27 kilómetros andados. Good morning con estas pintitas por la mañana, pero que ahora son las 7:10 y estamos en la taberna del pueblo, que es de donde sale el autobús, porque obviamente no hay ninguna parada ni ninguna estación. Y nos vamos de aquí a Launceston, que es la segunda ciudad más grande de Tasmania. Y aquí en esta isla creo que no hay trenes, entonces solo hay autobuses para ir de lado a lado si no tienes coche. A todo el mundo le está impactando muchísimo que no tengamos coche y todo el mundo nos dice como really, you're not driving. No. Y solo suele haber un bus al día desde cada pueblo y suele ser muy temprano. O sea, ayer cogimos el de las 6:35, hoy es a las 7:13, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es la música que lleva nuestro conductor. Mi hotel está al lado de esta casa tan cookie. Ahí está. He llegado a mi hotel. En Launceston yo estoy en un hotel y Jayone está en un hostal porque básicamente ella cogió todo este viaje hace mucho tiempo y cuando yo lo cogí faltaba como un par de días para el viaje y los alojamientos baratos estaban cogidos aquí, así que me tuve que coger un hotel. Y hoy he llegado. Tenemos aquí esta pedazo de cama, un asientito, la chimenea, la super tele, aire acondicionado y las vistas no son increíbles, obviamente un car park o por lo menos una iglesia y este es el tamaño. Por ahí se ve la ciudad. Camino a un lago con una piscina y unos telesillas y hoy tampoco libramos de escaleras. Dios, es muy empinado. Come on, piernas. Llenito de gente, caravanas. Bueno, ya he llegado al parking. Ahora voy a ver dónde está. Vale, ya estoy aquí en la piscinita. Te puedes bañar en la piscina o en el lago. Yo creo que no me atrevo a meterme en el lago a ver qué hay ahí. ¡Qué bichos!
Aquí está el telesilla que te lleva de un lado al otro. Y Hayone no se quiere montar. Vale, al final he decidido que... Al final he decidido que me voy a montar primero en el telesilla y luego ya cuando venga me voy a pegar un bañito. Porque voy a hacer este recorrido. Telesilla hacia un lado, ir andando por ahí, volver por el puente colgante y cuando ya esté asadita de calor, al agua. A ver, me da un poquito de miedo montarme en el telesilla, no os voy a mentir. Pero bueno, da igual. Si te da miedo a algo, hazlo con miedo. Ya, ya. Mi pensamiento catastrófico me está diciendo que si me caigo de aquí sentada, o sea, me rompo 1000 trozos. Y si sobrevivo, paralizada forever. Pero por otro lado también pienso, ¡ay, qué bonitas vistas! Un montón de pavos reales. Tengo que pasar por aquí, no sé qué hago. Vale, ¿ya me dejas pasar? Ese otro, a ver. Tú quédate ahí hasta que pase. No. Este puente es de 1904. Good morning, es el penúltimo día en Tasmania y hoy voy a tener un día tranquilito. Hayone está en un hike al que yo he decidido no ir, así que me voy a quedar por la ciudad. Voy a ir a la galería de arte, me apetece un montón descubrir más sobre la historia de Tasmania. Después voy a comer algo, voy a visitar la ciudad y por la tarde tengo un crucerito que me lleva por el Gorge, como el río de aquí. Hace 50.000 años, Tasmania, Australia y regiones de Papua Nueva Guinea eran parte de una isla que se llamaba Sahul y todo esto era tierra. Y aquí hay una curiosidad, que es que cuando todavía se podía cruzar desde Australia hasta Tasmania, muchos animales vinieron aquí, por eso también hay canguros, etc. Pero los koalas nunca emigraron a Tasmania y no hay koalas en Tasmania. No hay koalas. Les parecía demasiado frío. Aquí se ve una reconstrucción de al revés. Hace 14.000 años, mira, 15.000 se podía pasar por ahí, había tierra. Se está juntando. Aquí leyendo un poquito mientras espero a que sea la hora para hacer mi tour en barco. Ese es el barco donde voy a ir. Vamos yo y otra familia. Y me he traído esto en vez de la otra camisa que tengo de lino. Bueno, y como ayer me vine en ese barco, hoy lo vamos a hacer andando por arriba y es el último día en Launceston. Los outfits of the day ya van declinando un poquito porque no me quedan muchas combinaciones de ropa. Tengo todo súper sucio. Y eso, estamos por aquí. A las 3, son las 11:30. A las 3 nos vamos al aeropuerto. Aquí estamos.
Yo ya me he tomado mi medicación de volar, básicamente esto. Pastillas de valeriana de Soria Natural. Yo creo que es efecto placebo, pero bueno, yo pienso que estoy más tranquila. Nuestro vuelo es a las 5. Hemos llegado con mucho tiempo de antelación porque ya no había donde rascar más en ese pueblo. Encima estaba todo cerrado porque es festivo. Y aquí mirando cómo despegan los vuelos, porque he leído que es un truco muy bueno hacer esto para estar tranquila de que ves que despegan y todo está bien. Entonces siempre lo intento hacer. ¡Let's go!